Decretar, proyectar y realizar desde el amor incondicional es esencia de manifestación, de justicia, amor, paz y existencia de luz. En este podcast lo compartimos todo contigo por un camino de transformación. Acompáñanos. Hello, hola a todos, nuestros amigos de Reflejarte, nuestros amigos de Espejo. En esta semana, pues queremos presentarles un tema que todavía no descubro yo si es un plan esotérico, si es un plan espiritual, si es netamente gestal, si es psicológico, psiquiátrico o qué, pero lo que sí sé es que es verdad y que todos lo tenemos, porque un día fuimos niños, ¿no? Para mí, esto del niño interior es una herramienta más de autoconocimiento y el autoconocimiento para mí es una de las facetas de nuestra misión de vida. Si lo vemos energéticamente, para mí básicamente conocer a mi niño interior representa qué tal anda nuestra autoestima, porque todos, por muy bien que mamá y papá hayan hecho el papel ejemplar, el papel que todos desearíamos, sobre todo en familias muy funcionales, que ya no queda casi ninguna funcional, tenemos la posibilidad de experimentar pues una relación súper sana con hermanos, con mamá y papá. Pero no importa cómo nos hayan tratado, siempre experimentamos algún tipo de trauma porque ellos, nuestros padres, hacen todo lo posible y en medida de sus creencias y su sabiduría, por decirlo así, hacer las cosas de la mejor manera para nosotros, pero el hecho de cómo lo tomamos nosotros es lo que crea a veces heridas de la infancia y a veces no. A veces es muy evidente la mamá ausente, la mamá estricta, el papá con rechazo, el papá ausente. Y pues bueno, es un tema súper interesante. A mí en terapia me gusta muchísimo trabajarlo porque descubres muchas de las cosas que no solamente están en los pacientes, sino también conmigo. Y pues bueno, invito a la psicóloga experta que siempre me acompaña y que quiero felicitar por su gran logro y todo esto. Es Ya se dio, ya bien. se dio. Así Ahora es. sí ya se Y dio. pues bueno, vamos a meternos también en un tema psicológico con esto. ¿Cómo ves, Pati? ¿Qué opinas de lo que acabo de decir? Pues completamente de acuerdo y queriendo resaltar varias partes que acabas de decir que son bien importantes, Maye, pero me voy empezando por el inicio. Bueno, lo primero, pues en esta emisión, la fecha nos dio como para poder tomar este tema que es muy importante, que es heridas de infancia, que como tú dices, se puede ver desde un modo de meditación para sanar, o se puede ver desde un lado en terapia conductual psicológica. Le podemos dar la variante que sea. Ya veremos en cuestión a nosotras las opciones también ya más adelante que nosotras podemos otorgarles para poder sanar a este niño interior. Pero para comenzar, a mí me gustaría citar, Maye, pues una cita de Papi Jack Noche, que me gustó mucho cuando la leí, que dice: en mi alma todavía soy ese pequeño niño que no le importa nada más que los colores del arco iris. Y me gustó mucho esta cita precisamente por lo de los colores del arco iris, ¿sí? Ahora sí que en relación a lo que nosotras trabajamos, pues son los 7 chakras. Entonces, cuando la leí, como que me llamó, ¿no? Y dije, quiero iniciar con esta cita para poder introducir a lo que es pues el tema del niño interior, ¿no? Desde las dos variantes, psicológica y holística. Pues partiendo, yo quisiera primeramente definir, Maye, lo que es el niño interior desde una manera más científica, por decirlo de esa manera, desde el psicoanálisis. Refiere a todas las experiencias que tenemos desde que somos niños, todo lo que hacemos, toda nuestra estructura, cómo se va de alguna manera independizando tú me decías, ¿no? De cómo tus papás te tratan y cómo te llevan y cómo ellos creen que es lo mejor para ti, pero realmente eso es lo mejor para ti. Ahí es donde se radica la primera pregunta, ¿no? Cómo los papás nos van dando valores, límites, cómo nos van mostrando cómo comportarnos, pero de esa forma, ¿cómo lo vas tú en tu personalidad
cómo lo vas adaptando la creencia y la herida de tus papás, porque hay que, bueno, holísticamente hay que ver eso. Ellos vienen arrastrando heridas y bajo esas heridas van creando comportamientos que le van repercutiendo a sus hijos y todo eso deja huella en nosotros, Maye. Entonces, no sé si quisieras que empezáramos a abordar las 5 heridas principales. Digo, hay muchas heridas, pero siempre todas las corrientes nos marcan 5, pues 5 muy específicas Principales. como las generales, ¿no? No Ujú. sé si Por quieras ahí, sí, comenzar. por ahí estaba viendo que había 7, pero las otras 2 creo que estaban muy relacionadas con las de abandono. Y es algo que también Sí, iba a tomar. Dime. sí, de hecho yo también vi 7 como primordiales, pero esas 2 que creo que coincidimos ahorita sin querer, Ujú. que las vamos a dejar no fuera, sino que no se van a abordar completamente, es porque van relacionadas con las mismas que ya están dentro. Entonces no tiene mucho caso extendernos, porque luego siempre nos anda faltando tiempo. Sí, no, y aparte, yo soy de la idea de que sí, están estas 5 o estas 7, las que sean, pero tenemos todas en cierto grado, según yo, tenemos todas en cierto grado todos. Unos representamos más, ya al momento de ser adultos, representamos más unas heridas que otras y hay que trabajar muchísimo en más. Pero bueno, sin irnos más allá, si quieres yo las voy mencionando y ahorita nos adentramos. La de rechazo, ¿no? Esta que siempre nos ponemos en modo tóxico para que ustedes identifiquen esa que siempre, ay, anda de tóxica, pues no, es la herida de rechazo que está siempre latiendo cuando, pues a lo mejor no tomamos la valentía de hacer algunas acciones, ya sea en pareja o ya sea laboral, tener como esta idea a veces de que no deseas tener las cosas porque si lo expreso me van a rechazar, o este miedo al rechazo de querer empezar una relación, o de querer empezar un trabajo, o de emprender algo nuevo, etcétera, etcétera. No sé tú, Pati, cómo veas la del rechazo y si quieres te vas a la del abandono en cuanto me des tu opinión. Claro que sí. Mira, yo en cuanto a rechazo, pues la realidad es que eh, lo que yo tengo entendido, Maye, en relación a esta herida, radica cuando los pensamientos, los sentimientos, nuestras vivencias, nuestro amor a nuestra propia persona se ven rechazados, obviamente desde la niñez, ¿no? Todo esto nos marca desde la niñez y casi todas las heridas vienen marcadas por los progenitores, ¿sí? En algunas sí es como que la sociedad juega un papel ahí importante, pero la mayoría de las heridas, los papás es lo fundamental. Entonces ahí, ojo, chéquenle si eres papá o si por el contrario, pues eres hijo, ¿no? Y identifica qué es lo que tus papás de alguna manera te están programando para que también puedas de alguna manera alzar la voz y decir, oye, estoy identificando, que era lo primero que yo quería también conceptualizar, Maye. Es importante que en base a todo lo que ya te comenté, identifiquemos primeramente nuestras heridas para poderle dar un seguimiento y poderle dar de alguna manera la manera y la forma conforme a terapia y conforme a algunas situaciones que podamos otorgar en nuestro caso para poder hacer personas emocionalmente sanas y felices, ¿no? O simplemente ser más funcionales y tener menos límites en nuestra adultez. En relación a lo que me comentabas del rechazo, Maye, los inicios de esta herida es cuando los padres, principalmente, no te aceptan como eres y empiezan como a crear esa especie de autodesprecio en tu inconsciente, ¿no? No eres siempre lo suficientemente digno de ser amado, no eres lo suficientemente digno de tener la misma aceptación que otras personas. De ese modo te crea y te genera más bien a menor crítica, te genera mayor sufrimiento conforme pasa el tiempo. O sea, no es necesario que sea como que, ay, es que me humillaron de la manera más ruin. No, conforme vas creciendo y vas fomentando y vas dejando y no vas sanando esa herida, Maye, cualquier crítica, por mínima que sea, te crea mucho sufrimiento.
Y Claro. las personas con esta herida tienden a querer siempre estar reconocidas, a tener la aprobación de los demás, empiezan como a ponerse esa máscara, ¿no? De esa persona que siempre va a buscar como la aceptación de la gente, trata como de pasar desapercibido, no quieren que nadie los observe porque pues no quieren como ser el centro de atención y siempre tratan de ser muy perfeccionistas, no se permiten tener errores precisamente para no ser rechazados. Ujú. Sí, y tiene un poquito también que ver con la herida de abandono, esta precisamente que es la de los padres ausentes y que creo que todo el mundo tenemos un poquito porque mamá y papá, yo creo que sin importar la generación en la que nos encontremos, hacemos lo posible por nuestros hijos y pues eso siempre recae en que tengo mucho trabajo y en que pues tengo que mantener a la criatura y etcétera, etcétera. Y a nosotros se nos queda un registro en el que no nos gusta estar solos, en la herida de abandono no nos gusta, hacemos todo lo posible por no estar solos y es cuando nos ponemos en este rogación mood en la adultez, porque lo único que procuramos también es tener la atención de las personas, pero esto que dice, sí te ama, pero no de la forma en la que quieres ser amado. ¿Por qué? Porque todos quienes tenemos heridas de abandono deseamos exactamente ser amados de la forma en que yo quiero ser amada, cosa que no significa que la otra persona no me ame. Y pues ahí, pese a lo que tú digas, creo que tiene mucho que ver esta ausencia de mamá y papá y querer estar con ellos, ¿no? Porque pues en la adultez son nuestro máximo. Digo, perdón, la niñez son nuestro máximo, mamá y papá. Así es, Maye, y como característica de estas personas que carecemos de esa, o más bien que sí, que carecimos de la compañía de papá y mamá, principalmente siempre desarrollamos como mayor enemigo la soledad, ¿no? Entonces eso acarrea otros sentimientos y Ujú, otras situaciones de codependencia, ¿no? Por ejemplo, hablando de relaciones personales o de relaciones conyugales, ¿no? Esa falta de afecto, de protección, de cuidado que desde siempre tuviste, te lleva a que estés como en constante vigilancia de tu persona para no ser abandonado. Entonces, a estas personas les crea un extremo, pero así extremo, extremo, miedo a quedarse solos. ¿Y qué pasa, no? Te pones una máscara de dependencia y con esto toleras cualquier cosa, Maye, lo que sea, para ujú, estar con esta persona y que no te deje y que no te abandone. Entonces, de alguna manera también, como tienen esa programación de abandono, también tienden a no tener relaciones muy prósperas, ¿sí? No pueden tener relaciones muy largas, muy duraderas. Las parejas se sienten asfixiadas porque estás de ujú. acuerdo que la persona se siente tan abandonada que quiere estar ahí encima pues sí, de la pareja, ¿no? Entonces, de Sí. repente luego con esto pues trae otra cosa y empiezan a recibir maltrato por parte de la pareja porque, oye, me estás asfixiando, oye, hazte a un lado, no quiero de esto. Y esto les crea ansiedad y les crea inseguridad y miedo a todo esto que ellos están sintiendo y eso mismo propicia nuevamente que la gente se aleje de ellos y es un ciclo vicioso de abandono nuevamente. Ujú, sí, sí, sí. Y bueno, la de abandono me parece que es la más común por aquello que les comentaba de que las circunstancias de la vida nos orillan a abandonar un poquito a los hijos pues para mantenerlos, ¿no? Y lo que acaba de comentar Patti hace un ratito, esto de poder identificar, de poder hacernos conscientes de que podemos hacernos a la idea de que no es una herida porque, ay, papá me quiso abandonar. O sea, bueno, no en todos los casos, pero bueno, sigue una que es la de la humillación, que es cuando ya te conviertes en un adulto un poquito más introvertido, cuando crees que se burlaron de ti, cuando crees que te avergonzaron. Aquí mamá y papá a veces pueden llegar a tener un poquito de, de cosas que ver, pero recordemos que como niños somos muy crueles. La infancia es, así como la adolescencia adolece y duele, la niñez es muy cruel. En la niñez no hay por qué taparnos la boca y no decir lo que queremos. Y otra vez, como yo lo tomé en mi infancia, tal vez ni siquiera estaban burlando de mí, pero como yo lo tomé en mi infancia, se me registró ahí un tipo de, pues sí, de burla o de vergüenza y entonces decidí a partir de ese trauma no aceptarme como soy. Por tanto, comienzo a no cuidarme porque entonces no me gusto como tanto
y comienzo como a evitar las necesidades de los demás. Ya no me es tan importante aceptar lo que el otro necesita porque pues no que no me interese, pero pues si ni siquiera cubro mis necesidades, como porque voy a cubrir la de los demás, ¿verdad? Así Así. es, Maye. En la herida de humillación, lo que yo tengo que, ahora sí que aportar, sí va más dirigido a la parte en la que los padres, digo, porque yo pues toda esta parte en la que siempre estoy como duro y dale con los niños, ya sabes, la aprobación de los papás cuando somos niños te marca 100%. Entonces, cuando los papás critican de alguna manera al hijo, ¿sí? No se diga, aquí ya no es como que de comparación con el hermano o no. Aquí se trata ya más meramente de lo que el papá está creyendo de ti o tú estás percibiendo, como lo decía Maye, lo que tú estás percibiendo que tu papá y tu mamá creen de ti, eso es lo que va a formar tu autoconcepto y ese autoconcepto te va a hacer que te sientas o no humillado, porque si te sientes ridicularizado principalmente por tus papás y te lo refuerzan en la escuela, ¿no? O en la clase de a donde vayas, ¿no? Por las tardes, entonces es cuando te empiezas a hacer esa idea de que no tienes las mismas capacidades que las demás personas o que los demás niños. Estos niños se vuelven dependientes y en la mayoría de las veces, Maye, cuando se convierten ya, bueno, cuando somos adultos, batallamos para expresarnos, ¿no? E incluso algo bien curioso de la herida de humillación es que luego se nos convierte como en una especie de adicción el sentirnos humillados y entonces caemos en el masoquismo y estamos buscando el querer sufrir y seguimos buscando la humillación y nos relacionamos con gente que nos pueda seguir humillando para con esto seguir alimentando esa misma, de alguna manera, adicción que hemos creado a esta herida en específico. Te sientes menos digno que los demás, no te sientes merecedor de un buen trato. Entonces, por lo mismo, tú mismo estás propiciando acciones para que te sigan y te sigan y te sigan humillando y faltando al respeto. Entonces, sí es importante, por medio del perdón, ¿no? Tratar de sanar en específico en esta herida, Maye, porque, bueno, yo traigo ahí por ahí para el final una lista de enlistado de lo que podemos hacer para sanar las heridas, pero en esta en específico no quiero dejar pasar más tiempo y la identificación primeramente, el perdón a las personas que te hicieron sentir humillado y con ello poder valorar lo que realmente eres y desde que lo identificas, poder tener la responsabilidad de decir, mi autoconcepto depende de mí y no de lo que los demás piensen de mí. Claro, sí. Yo tengo por aquí un apunte pues sí, en lo que pude haber visto alguna vez de la infancia, que son las clásicas personas que le gusta lamerse la herida, Sí. porque no les gusta que se cierre esa herida, porque de eso viven. Y pues bueno, ustedes pueden identificar a lo mejor con algo de lo que estamos diciendo a algunas personas y entrar por ahí a relacionarnos con ellos desde la empatía. Hay otra, bueno, nos quedan dos. Una es el de la traición. Esa también es un poquito fácil de identificar porque es cuando mamá y papá no cumplieron lo que prometieron o incluso no cumplieron nuestras expectativas. Y volvemos a lo mismo y como en todas las heridas, no cumplieron las expectativas que nosotros mismos nos ponemos. Es decir, no sé si se está explicando que nosotros mismos nos creamos estas super heridotas. Con algunos papás, claro, o sea, a veces es evidente el maltrato, pero igual entrar en empatía con quienes tenemos a mamá y papá y decir, sé que lo hiciste porque creíste que era lo mejor para mí, ahora me toca a mí sanarme, ¿no? Lo de la traición y esto de que no cumplieron y no prometieron, pues bueno, igual, bueno, no sé tú cómo lo tengas, pero es como un tipo de persona que controla todo el tiempo lo que no puedes controlar. Acuérdense que solamente podemos controlar lo que somos y lo que pensamos, pero esto del control para poder evitar el dolor de sentirme traicionado es lo que más identifica a estas personas. Así es, Maye. Básicamente, como lo mencionaste, esta herida inicia cuando te sientes traicionado por alguien que tú quieres mucho, ¿no? Entonces empiezan a experimentar sentimientos de aislamiento y de desconfianza. ¿Por qué? Porque alguien en quien yo tenía mi total y entera confianza,
no fue capaz de hacer lo que me había prometido que iba a hacer, ¿no? Entonces empiezas a creer o a crear que la gente en tu cabeza, que la gente tiene malas intenciones, te empiezas a poner pesimista ante el mundo, ¿no? Porque pues no, la gente no es buena o la gente no cumple lo que dice, y esto te crea también rencor por las personas y por todo lo que no te cumplieron. Se les crea también una sensación de envidia. A mí me causó un poco de gracia porque me identifiqué con algunas personas. Se empiezan a sentir envidia cuando no se sienten merecedores de lo que tú sí tienes. Entonces empiezan como a crear conflicto porque tú sí tienes cosas que ellos quisieran, pero a la vez no se sienten merecedores y no lo atraen. La personalidad de estas personas que tienen la herida de traición, Maye, radica en que son muy fuertes, sí, o sea, siempre traen como una carcasa de mucha fortaleza, no nada las puede lastimar, son muy posesivas, son desconfiadas y sobre todo son controladoras, que era lo que tú decías, ¿no? Entonces, tienen como máscara, ¿no? Van por la vida con esa máscara de control, ¿no? Para no sentirse traicionados, o sea, para tener todo bajo control, y sobre todo para ellos es importante mucho la fidelidad y la lealtad, pero esos conceptos los tienen distorsionados, Maye, o sea, no es como tal la definición completa de cómo viene o cómo es, ellos tienen su propia definición en base a su herida. De igual manera, pues suelen ser muy posesivos con todas las personas con las que se relacionan, pero al extremo, al que les quitan su tiempo, su espacio, su libertad, no respetan el espacio de otra persona, y esto finaliza con que la persona no pueda ni respirar y pues finalmente terminan ahora sí que mandándolos a la goma, ¿no? Sí, ya sé, sí, estos controladores son como que los que más quieren opacar la luz del otro, pero pues igual no queda más que Oye, tratar de, no toleran o no toleran, sí, que haya exactamente. brillo frente a Sí, ellos. y aparte bien curioso porque como dices, aparte de que quieren, aparte de que no toleran, no se sienten merecedores de tener la misma luz cuando pues todas la tenemos. Y pues bueno, la última, la quinta, es el de la injusticia, es cuando, bueno, yo le llamo a las personas introvertidas o extremadamente introvertidas, cuando mamá y papá no nos demostraron el amor, cuando fueron un poquito fríos o cuando fueron un poquito estrictos o duros en la infancia, particularmente en mi caso jamás me hubiera pasado porque mis papás al contrario son súper barcos. Y pues bueno, esas personas, como cualquier persona introvertida, pues esconden lo que sienten, no expresan las emociones, no se comprometen con ellos mismos, también esto de no tener como esas ganas de verte bonito, de comprometerte con el estudio, de comprometerte con alguna situación, que a pesar de que les gusta, por ejemplo, no sé, tomar clases en la tarde que mencionabas, y pues a pesar de que les gusta, prefieren un no, porque pues siempre se les dijo que no, y siempre fueron estrictos con ellos. Efectivamente, son papás, bueno, creamos esas heridas, los papás fríos, rígidos, ¿no? Muy estructurados. Y en esta última herida, antes de pasar a lo siguiente, retomo esa parte en la que decimos cómo nosotros vamos arrastrando las heridas nuestras hacia nuestros hijos, ¿no? En este punto quiero hacer hincapié en que yo traigo mucho cargando esa parte, ¿no? De decir, soy muy, muy rígida conmigo misma, y en mi punto como mamá, Maye, quise como cortar ese patrón, pero luego no me salió muy bien. El punto es que aquí los papás que somos así o suelen hacer así, ¿no? Como que de mucha Sí. exigencia constante, van creando en el hijo esa sensación de ser inútiles, de ser incapaces, y sensación así claramente de injusticia, ¿no? Entonces te pones una máscara de rigidez, de todo tiene que salir perfecto, bla, 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 y entonces también recaes en que tu opinión la das como si fuese una ley, ¿no? O sea, lo que tú piensas y dices, eso es ley para los demás, y sus creencias y valores de las personas que tienen este tipo de herida, les cuesta mucho relacionarse con gente que tenga otro tipo de pensamiento o de maneras de pensar, porque sus opiniones son lo que ellos creen que es la absoluta y extrema verdad, ¿no? Entonces, de alguna manera, se les dificulta también esa sobreexigencia y ese autocontrol y control sobre los demás que también quieren ejercer,
y pues al final les termina de alguna manera teniendo dificultad en sus relaciones, Maye, porque se les dificulta dar afecto, se les dificulta ser flexibles ante las demás personas porque son muy fieles a sus propios principios, entonces son muy, muy, muy rigurosos con ellos mismos y con los demás. Sí, puedo identificar a varias personas a mi alrededor. Y Yes. bueno, la cosa aquí es, ahorita Pati nos va a dar esto de aceptar, aprender, permitir, soltar como estrategias para solucionar las heridas, pero creo que lo más importante es identificar, ahorita puedes decir, uy, no, pues tengo todas, o puedes estar pensando esa específicamente y cómo la sano, o al contrario, no estar identificando ninguna, pero sentirte que sabes que tienes una herida, pero no sabes cuál. Y recordemos que nuestra pareja y nuestros hijos, sobre todo, son nuestros espejos. Y cuando crecemos, la pareja precisamente y los hijos son los que activan estas heridas. O sea, con ellos nosotros revivimos esta herida que nos está pasando. Entonces, para empezar, yo creo que es importante poder identificarlo haciendo espejo, ¿no? Por eso también el tema de nuestro podcast, que es reflejarte. Siempre la pareja y siempre los hijos, incluyendo amigas, sobre todo las mejores amigas, vamos a reflejar siempre, a activar esas heridas de la infancia, porque pues somos espejo, Pati. Así es, Maye, y nos ha pasado muchas veces. Muchas veces. Es importante también plantearnos, Maye, que las heridas nos van a aparecer no solamente en nuestras relaciones, sino también en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la manera de nuestro autoconcepto. Entonces, por eso es importante identificarlas. Esto que decías tú es lo primordial, ¿no? Como en todo. Saber, hacerme consciente de que tengo esta herida y desde dónde o en qué momentos, eso sería importantísimo y padrísimo, identificar en qué momento la herida se abrió, ¿no? Entonces, la primera, ahora sí que el primer punto que yo pudiera mencionar para poder sanar las heridas de infancia en general, no alguna en específico, sería aceptar que tengo una herida o dos o tres o cinco o siete o más, ¿sí? Aceptarlas como con humildad y decir, bueno, es mi circunstancia de vida, me tocó vivir de esta manera, y Claro. pues ya la tengo, ¿no? Y aceptarla como parte de ti, eso es lo primero, ¿no? Ya la traigo, ya la vivo y la he vivido desde mucho tiempo atrás. El segundo punto que yo pediría que se tomara en cuenta es aceptar que tú solito te estás haciendo daño al estar sucumbiendo el temor y el reproche, ¿no? Yo creo que ahí nos funcionaría mucho el perdonar, Maye, porque mientras más estás, como decías tú, ¿no? Lamiendo la herida y nunca te va a cicatrizar. Entonces, si tú ya te estás pensando como en tomar un curso, tomar un lo que sea, ¿no? Ahora que viene el Día del Niño, de sanación del niño interior, pues empieza a salir como muchas convocatorias. Primero es que quieras realmente sanar esa herida, porque muchas veces nos hacemos tan adictos a las heridas y a lo que nos ejercen emocionalmente que no los queremos soltar. Entonces, sería el perdonar, ¿no? Identificar qué es lo que voy a perdonar o a quién es a quien voy a perdonar. El tercer punto que yo les destacaría, Maye, sería darte el permiso de enfadarte con la persona que te alimentó esa herida, ¿sí? Si tú te das el permiso de emocionalmente sacarlo, no vas a guardar tanto dolor y ese dolor no se va a convertir en resentimiento. Entonces, eso también ayudaría bastante. Tras la aceptación y el perdón, entonces ya va a venir la transformación de esa herida, dejando el ego a un lado, ¿no? Y pudiendo hacer la cura y la sanación de esta herida, ¿no? Observar al mundo, ¿no? Con mi herida, y desde mi herida y sin mi herida, ¿no? Y qué es lo que te gusta más o qué es lo que te gustaría o cómo te gustaría vivir en interactuar con la sociedad. Eso también es importante, ¿no? Observar las dos pautas. ¿Qué pasa si me quedo en donde estoy o qué pasa si sano mi herida? Y por último, apoyarte en tu círculo social, en tus amigos, en tus profesores, en tus papás mismos, y sobre todo en un terapeuta, como siempre se los hemos venido pues mencionando, en un terapeuta capaz de poderte ayudar en cualquiera de las técnicas que puedan ofrecer. Sí, claro, los psicólogos, terapeutas, etcétera, siempre van a saber identificar un poquito mejor con nosotros, que nosotros
cómo tratar esas heridas para poder sanarlas. Y esto que dice Patti de aceptarlo es súper importante porque puede que suene difícil, pero no basta con observar a mamá y aceptar cómo era. Lo que pasa es que siempre mamá hizo todo lo posible por estar bien, vamos a ponerlo, y resultó que tú aceptas hoy que la amas, que la quieres, que no tienes nada en su contra, pero no quieres observar que mamá fue súper estricta, porque no, pero es que mamá me dio todo, porque fue mamá luchona, vamos a suponer que papá se fue, no pasa nada si lo aceptamos, o sea, no pasa nada y es por el bien de nosotros. Por eso decía al principio que para mí es una herramienta más de autoconocimiento y bien vale la pena poder aceptar pues todo lo que traemos cargando, porque al final, como traemos un tema de linaje, después recae en nuestros hijos y después también ellos tienen esa herida o nos convertimos en la antítesis de mamá y papá. Y si yo tuve los papás estrictos, entonces me voy a convertir en la mamá que a todo le vale. Y entonces también le Exacto. generas heridas a tus hijos, ¿no? Así es, Vale. May. Entonces, pues yo creo que ya nada más para finalizar, porque bueno, realmente la información es mucha, pero yo creo que donde nos convendría adentrarnos ahorita ya los últimos minutos, ¿no? El tiempo que nos queda, es en qué terapias podemos proporcionar nosotros, Maya, en relación a todo esto, ¿no? Porque pues sí es muy bonito, esto no, a lo mejor puede pensar la gente, ¿no? Pues esto me lo pude haber chutado en un canal de YouTube o en un o hasta en Claro. un, no sé, en un libro, lo que sea, ¿no? Pero aquí lo rescatable es lo siguiente, ¿no? O sea, ¿qué tenemos nosotras para ofrecerles en relación a esto? Bueno, en mi caso, hay una terapia que se llama Sanación con Rosas Mayé. Esa terapia es una terapia de regresión. Una vez Fantástico. identificado, de hecho, pues mañana, jueves 27, voy a tener 2 horarios de esta terapia. Hacemos una regresión una vez identificada tu herida o tus heridas y regresamos a ese momento de tu vida para empoderación del niño interior y para que puedas sanar y perdonar de alguna manera todo lo que tú traes cargando en relación a un acontecimiento en específico. También se puede constelar al niño, hay inmensas cantidad de meditaciones, ¿no? Para el niño interior. Y en Reiki hay una sanación en Reiki que se llama sanación de una emoción y es una emoción específica, ¿no? Si en este caso tuviéramos enojo o no sé, o sea, algo así muy, muy específico, se puede trabajar de manera individual también. Se pueden hacer ejercicios de visualización, ¿no? De estar visualizando a tu niño interior, esto y lo otro. La escritura terapéutica también, ¿no? La carta al niño interior, de esa manera también es muy liberador y muy sanador. Y pues no sé tú qué alternativas nos puedas compartir, Mari. Aparte de las que mencionaste, bueno, a mí lo que más me gusta es la de constelación familiar. Bueno, constelación pues sí, con esto del niño interior, pero bueno, si haces la constelación familiar en general, pues bueno. También hay una con péndulo hebreo en la que es muy parecida a la del Reiki, todo lo del péndulo hebreo se parece mucho, pero en esta, junto con la meditación y la visualización, sacas emociones, por ejemplo, esta que decíamos de la herida de injusticia, sacas esas emociones que te mantienen dentro de este plan introvertido que tienes como adulto y pues bueno, se irradia en sentido contrario de las manecillas del reloj, a diferencia de lo que puede parecer, sacas esa emoción y entonces ingresas junto con la etiqueta del péndulo una emoción que es el contrario de esa, ¿no? Y pues bueno, la regresión en programación neurolingüística también para aceptar a mamá, para aceptar a papá y aceptar la niñez que vivimos, porque dentro de todo esto ahorita que estamos diciendo y que somos adultos y todo, nuestra niñez pues fue magnífica al final de cuentas y cuando estamos niños siempre estamos conectados con la divinidad, conectados con la fuente, conectados con Dios, con arcángeles, como ustedes lo quieren ver. Y regresar a eso, regresar a recordar que fuiste esa persona inocente, que fuiste esa persona blanca y pura, por decirlo así, es una de las experiencias también más bonitas que pueden vivir con nosotras. Yo también tengo mañana conectando con mi niño interior y lo voy a hacer para dejar a ese niño interior en un lugar seguro, porque a veces dejamos en nuestra memoria ese niño interior en un lugar desde el trauma. Yo me acuerdo que mi mamá me hacía, yo me acuerdo que mi mamá me pegaba y sigue ese niño ahí. Entonces, mañana yo lo voy a hacer conectando con el niño interior. Están invitados a las 3 meditaciones, las 2 de Patti y la mía. Y pues sí, la información puede ser un montonal, perdónenos,
pero lo más importante es identificar, yo creo, y que siempre se acerquen a su psicólogo, a su psicoterapeuta o alguna de estas terapias holísticas. Muchísimas gracias. Pati, despídenos. Pues sí, ya se nos acabó el tiempo. De verdad se me hizo nada esta vez, Maye. Es que hay tanta información que hacer, pero sobre todo hay tanto que hacer por los niños. Yo creo que yo siempre les digo, y ya es como algo típico que van a oír de mí, ¿no? Es más fácil crear niños sanos que sanar adultos. Entonces, si eres papá, trata de identificar de qué manera puedes evitar que tu niño, tu hijo, tu hija esté creciendo con una herida. Y si eres papá también, identifica tus heridas para no postergarlas a tus hijos y sobre todo sanarlas para desde la sanación y desde el amor poder seguir educando a tus niños. Yo soy Pati Pérez, feliz como cada semana de estar con ustedes. Maye. Bye, pues ya nada más. Visiten nuestras redes sociales, suscríbanse a este canal y vibren bonito. Chao, chao. Decretar, proyectar y realizar desde el amor incondicional es esencia de manifestación, de justicia, amor, paz y existencia de luz. En este podcast lo compartimos todo contigo por un camino de transformación. Acompáñanos.